El Instituto Superior de Bellas Artes, en su ciclo de capacitaciones, presenta el tema Evaluación con enfoque por competencias. Soy la profesora Carolina Dalles y el objetivo de esta capacitación es lograr que los docentes del Instituto Superior de Bellas Artes adquieran capacidades para evaluar con el enfoque por competencias. Nuestra meta es redactar y utilizar instrumentos de evaluación por competencias. El propósito, mejorar las capacidades de los docentes para redactar y utilizar la evaluación por competencias. Antes que nada, debemos recordar que esta metodología por competencias nos permite conocer y dar a conocer a los demás cuánto el alumno ha aprendido. Por eso, cuando evaluamos por competencias, lo que debemos ser es justos y debemos buscar estrategias específicas y también no olvidarnos de que esta evaluación no es punitiva, no busca en ningún momento castigar al alumno, sino darles a cada uno lo que ellos merecen. Es así que la evaluación es un proceso sistemático. Este proceso de enseñanza tiene que evaluar contenidos, también puede evaluar a los docentes, la forma en que está expresándose, la forma en que está logrando ese proceso de enseñanza-aprendizaje y además ver ese aprendizaje por competencias u objetivos que tenga, cuánto se ha logrado. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de un conjunto de capacidades. Una competencia grande va incluyendo capacidades específicas. Si en el caso de danza tomamos la capacidad de poder realizar ciertos movimientos como el paso básico, el push-che, el movimiento de las faldas, el toreo y movimientos de brazos y enlaces, entonces ese conjunto de capacidades hacen la competencia de poder danzar danzas paraguayas. Entonces de eso se trata, de buscar estrategias que midan cuánta capacidad tiene un alumno para finalmente en una evaluación final decir si es competente o no. ¿Qué nos lleva esto? Cuando hay una competencia, cuando yo puedo competir con otro y yo demuestro lo que yo sé y siempre hay uno que sabe más y otro que sabe menos. De eso se trata este sistema de evaluación. Sabemos que para evaluar existen diferentes maneras. Tenemos técnicas e instrumentos. En este caso, nosotros hoy vamos a ver solamente dos instrumentos fundamentales, pero no vamos a dejar de saber cuáles son los otros y cuáles son sus características. Una evaluación por competencia, que es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta siempre las capacidades adquiridas y para eso necesito conocer pasos. ¿Qué voy a evaluar? Saber las competencias que voy a medir. ¿Para qué evaluar? Entonces, ver qué es lo que yo quiero. Yo quiero saber cuánto aprendió, quiero promocionar al alumno o qué estoy buscando con esa evaluación. ¿Con qué criterios? Lograr lo esperado en esa competencia. Esos son los criterios que me van a permitir a mí saber cuánto conoce mi alumno, cuánto aprendió de eso que yo le estuve enseñando y para eso existen instrumentos específicos. ¿Con qué pruebas puedo yo evidenciar cuánto aprendió? Voy a ver también cómo determinar ese nivel de aprendizaje. El nivel de aprendizaje es básico, es excelente, es pobre o necesita un mayor enriquecimiento o simplemente hacer retroalimentaciones. Vamos a partir de que la evaluación es una herramienta que permite ayudar al crecimiento personal de los estudiantes porque es una guía. Valorar el rendimiento de los estudiantes en torno a su progreso con respecto a ellas y también con respecto a ellos mismos como alumnos. Detectar aquellas dificultades de aprendizaje que se presentan, detectar también problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ver si las estrategias pedagógicas que estoy utilizando son correctas o no. Es decir, que no solamente mido al alumno, me mido como docente
y mido las técnicas que estoy utilizando para poder en un momento específico rectificar, modificar o seguir insistiendo con el mismo proceso que estoy utilizando. Debo recordar que tanto técnicas e instrumentos no son lo mismo, a pesar de que muchas personas utilizan como sinónimo. Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas que permitan obtener información. Estas técnicas pueden ser la observación, la prueba escrita, el trabajo grupal, pueden ser diferentes técnicas, pero yo necesito de instrumentos y es lo que vamos a estar trabajando hoy. Esos instrumentos de evaluación por competencias. Entre estos instrumentos tenemos la rúbrica, tenemos la lista de cotejo, la escala de rango, portafolio de evidencias, ficha de progreso, pautas de autointerrogación y los cuestionarios. También tenemos los exámenes que llamamos pruebas, que pueden ser escritas, orales, grupales y de diferentes formas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es toda la forma en que vamos a evaluar desde un principio, y los alumnos deben estar conscientes y conocer el instrumento para que realmente esto pueda funcionar. Es así que yo voy a explicarles un momento la técnica de observación y el instrumento va a ser la lista de cotejo. Esta lista de cotejo solamente puedo utilizarla para evaluar un proceso y voy a evaluar varias veces para ver cómo va evolucionando. La lista de cotejo es una matriz. Realmente dentro de la evaluación por competencia se utilizan muchísimo las matrices. Esta matriz de la lista de cotejo es dual. ¿Por qué es dual? Porque yo utilizo dos opciones. Generalmente sí, no, logrado, no logrado, o puedo ver otras alternativas de acuerdo a lo que yo pretendo. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que la lista de cotejo es para evaluar un ensayo. Yo voy a tener unos conceptos que son mis indicadores. Esos indicadores siempre van a estar al lado izquierdo de mi matriz y al lado derecho voy a colocar si no, logrado, no logrado, o busco la alternativa que mejor me parezca para poder evaluar. Presenta puntualmente el ensayo. Sí, no. Tengo esa dualidad. Yo tengo que marcar como docente una de ellas por un trabajo. En la siguiente ocasión va a ser otro, ya sea grupal, individual, pero siempre voy a tener el mismo instrumento para evaluar diferentes ocasiones. El trabajo es ordenado, sí, no. Márgenes, tamaño de letra e interlineado estilo APA, sí, no. Siempre tengo la dualidad. La portada es estilo APA. La bibliografía es estilo APA. Usa los pies de páginas de estilo APA. La extensión es la indicada según las instrucciones dadas. Es coherente, es monotemático, tiene fluidez de ideas, profundiza el planteamiento de las ideas, aplica el modelo de ensayo indicado. Es decir, que estos indicadores pueden ser modelo para ustedes, pero quiero también recordarles que pueden hacer ustedes mismos sus indicadores. Pueden decir, por ejemplo, que el ensayo tiene las partes correspondientes, indica al autor, tiene un título. Ustedes pueden ir variando de acuerdo a lo que están buscando. Eso es lo que tiene que quedar claro, que el docente hace su instrumento de acuerdo a lo que está pretendiendo evaluar. Otro, voy a darles un modelo de exposición. Cuando un alumno hace una exposición, ya sea individual o grupal, yo por cada uno de ellos voy a usar un instrumento. Este instrumento, que es una lista de cotejo en este caso, tiene criterios de evaluación y voy a evaluar en este caso con sí o no. Expone sus ideas con claridad. Marco yo sí o no. ¿Esto qué me va a permitir? Ser justas o justos al momento de evaluar, porque algunos son más seguros y otros son más inseguros. Entonces, lo que yo voy a hacer con este instrumento, y debo recordar, es ser correcta. Si no presentó seguridad, yo voy a marcar que no está seguro, pero voy a compartir este instrumento porque no es un instrumento de castigo, sino es un instrumento para crecer. El alumno va a tener que ver su resultado y la próxima vez
cuando el alumno es evaluado, él va a tener en cuenta esos indicadores donde él había fallado y puede mejorar. De eso se trata este sistema de evaluación, hacerlo en proceso y gradual para ir mejorando. Es decir, no voy a guardarlo sin compartir y tampoco es un instrumento de castigo, lo vuelvo a reiterar, porque siempre va a obtener un puntaje, nunca va a dejar de obtener una calificación que va a permitirle estar al par de sus compañeros, pero con un puntaje menor porque no llegó a la excelencia, porque llegó a un aceptable o porque necesita mejorar. Seguidamente vamos a recordar que ¿expone sus ideas con claridad? Sí, no. ¿Se mantiene en el tema durante toda la exposición? Sí, no. ¿Usa el volumen apropiado para todos los que le escuchen? Voy a marcar la respuesta. ¿Utiliza el lenguaje adecuado? ¿El vocabulario técnico acorde a la situación? ¿El tema expuesto es sobre algún aspecto de su entorno? ¿Muestra disposición para participar? Pero no solamente me quedo con ese sino que quiero que sepan también de que yo puedo hacer un nivel de desempeño. Ese nivel de desempeño yo puedo ponerles letras, puedo ponerles números, y mi nivel de desempeño del ejemplo va a ser A, va a ser destacado. Es un alumno que ha logrado totalmente esos puntos que yo le indiqué y en todo adquirió un sí. Luego está el B, satisfactorio. Tiene algunos puntos que no ha logrado, pero lo ha hecho bastante bien. Luego está el C, suficiente. Lo hizo bien, pero le faltó más. Y luego está el insuficiente, que es el alumno que no ha logrado, que ha logrado muy poco o casi nada de lo que yo estuve observando. Y también tenemos la valoración de criterios. ¿Qué significa eso? Que yo puedo evaluar de la siguiente manera. 7 criterios demostrados, 3 criterios demostrados, 2 criterios demostrados. Yo voy a ir cuantificando cuánto logró. Puedo hacerlo de esa forma. Y también la referencia numérica puede ser 10 puntos, 9 puntos, 7 puntos, 6 puntos, 5 puntos. Pero todo eso lo tengo que hacer previamente. Ustedes tienen acceso a unos materiales y también a la proyección de PowerPoint de esta exposición. Entonces se van a dar cuenta con mayor facilidad de esos puntajes que se les pueden ir asignando, que previamente debe conocer al alumno y que debo compartir una vez que yo evalúe. De eso se trata la evaluación por competencias. No tiene absolutamente un valor si yo como docente lo guardo, si yo no comparto previa y posteriormente a la evaluación. Vamos a ver también cómo hacer una lista de cotejo. Primero y principalmente definir qué es lo que yo deseo evaluar. Una vez que yo sé lo que quiero evaluar, entonces voy a preparar qué estrategias voy a usar para poder medir lo aprendido. Si yo voy a observar de repente una redacción, voy a poner los indicadores que me digan lo que ese alumno ha logrado. ¿Es coherente? ¿La gramática es excelente? Si no. Esta es la diferencia entre una lista de cotejo y una rúbrica que vamos a ver a continuación. La lista de cotejo siempre es solamente dual. Si no logró, no logró. Sin embargo, ahora vamos a ver la rúbrica. Y me gustaría, por sobre todo, que hagan una pausa y que se fijen en la estructura de la lista de cotejo. Dentro de esta estructura, ustedes van a poder diferenciar posteriormente con la rúbrica. Vamos a la rúbrica. Toda rúbrica es un instrumento que hace una puntuación a cada estudiante. Describe las características específicas de un producto, de un proyecto, de una tarea o de niveles de rendimiento. ¿Para qué? Para calificar cómo realizó el trabajo el alumno y valorar para poder calificar finalmente con una posibilidad de mejorar, de buscar una estrategia nueva en el caso de que el alumno tuvo un rendimiento bajo. La primera rúbrica que tenemos como modelo que ustedes se van a fijar es la rúbrica que utiliza expresiones como logrado, en proceso y requiere apoyo. ¿Cuándo es logrado? Cuando el alumno ha hecho todos los indicadores. En proceso, cuando algunos indicadores no están siendo logrados, y requiere apoyo es cuando veo que ese alumno no ha adquirido ningún conocimiento o el conocimiento es mínimo.
Entonces, tengo una competencia. La competencia del ejemplo dice, produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. ¿Por qué esta es la competencia? Porque es grande. Tenemos partes del cuerpo es una, instrumentos es otra y con otros objetos es otra. O sea, es el constructo grande. Yo no puedo dar en una sola clase, eso lo voy a ir desarrollando en 3, 4 clases posteriores. Y la capacidad es produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo. Esa va a ser mi primera capacidad. Y como yo voy a utilizar este modelo, que es la rúbrica, voy a poner logrado, en proceso y necesita apoyo. Entonces, ¿cuándo es logrado? Cuando identifica y produce sonidos al ritmo de la música con las distintas partes del cuerpo. En proceso, se le dificulta identificar y seguir el ritmo de la música en un principio, pero logra producir sonidos con las diferentes partes de su cuerpo. No sigue correctamente el ritmo, entonces en este caso, que está en proceso, pero está aprendiendo. Yo les hago 2 palmas y es capaz de reproducir las 2 palmas. Pero cuando ya hago varios movimientos seguidos, entonces no logra todavía, pero ya está iniciando. ¿Y cuándo necesita apoyo? Necesita apoyo cuando no logra identificar ni seguir el ritmo de la música, produce sonidos con diferentes partes de su cuerpo, pero sin ritmo ni secuencia alguna. O sea, yo hago 2 palmas y él me hace una y después la otra. Entonces no hay esa coherencia. Trato de hacer un nivel un poco más bajo para que ustedes comprendan y luego cada uno va a llevar a sus respectivas áreas para que sea mucho más fácil también. Vamos a ver cuando la escala es numérica. En vez de ponerle logrado, en proceso, entonces yo voy a ponerle 1, 2 y 3. Y deben recordar que la escala mayor, en este caso el 3, es el puntaje mayor de la escala. Quiere decir que es el mayor logro. Y cuanto menos, va a ser menos. Recuerdan que les dije que no es punitivo. Entonces, con el solo hecho de observarles, y el que tiene menor puntaje ya tiene un 1. O sea, no puede dejar de tener puntaje porque yo necesito evaluar y él necesita que yo le valore con algún punto. Por eso no es punitivo en ningún momento. En 3, vamos a ver la capacidad. En este caso va a ser combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades. Y el 3 muestra disposición y gusto para combinar los colores y obtener nuevos colores y tonalidades. Mientras que el 2 manifiesta inseguridad al momento de tomar decisiones para combinar colores. O sea, no es seguro, está como dudando y entonces no le puedo poner 3, pero finalmente logra hacerlo. Y en el que obtiene un punto requiere de instrucciones para combinar colores y obtener nuevas tonalidades. O sea, está dependiente aún del docente, muestra esa inseguridad y le dice, ¿y si combino esto? ¿Qué te parece esto? O sea, necesita ese apoyo aún, entonces yo no le puedo dar una calificación mayor. Vamos ahora a un modelo de rúbrica de evaluación de una obra de arte. Les puse esto para que ustedes estén más en el contexto y tenemos la valoración. En este caso tenemos 6 valoraciones. Información previa, la obra de arte es, título de la obra, descripción de la obra de arte, redacción y técnica. Y para cada una de estas valoraciones tienen notas específicas, tanto cualitativa como cuantitativa. Sobresaliente es de 91 a 100 puntos y está en el gráfico que ustedes van a ver el puntaje que se le asigna. Notable 81 a 90, satisfactorio 71 a 80 y mejorable es 70. Se van a dar cuenta, insisto siempre con este punto de que no es una punición esta calificación, porque se le da 70 puntos aunque el niño o el joven o el adulto no haya logrado gran cosa, pero se le asigna el puntaje porque esas son las características de una rúbrica. Tenemos, por ejemplo, información previa. Sobresaliente, ha habido una amplia información antes de crear la obra de arte. Tenía información previa. Sin embargo, el notable, ha habido bastante información antes de crear la obra de arte. Ven que la diferencia está en que una es amplia y la otra es bastante. Bastante nunca es suficiente. Ha habido suficiente información antes de crear la obra. Suficiente, pero no toda la que necesitaba. Y mejorable, ha habido poca información
antes de crear la obra de arte. Es decir, le voy a poner igual 70 puntos. La obra de arte era mi valoración, entonces sobresaliente, es muy creativa y plasma muy bien el tema. Notable, bastante creativa y plasma bien el tema. Ven ustedes que de repente ese muy bien y bien es la diferencia. Entonces generalmente se hace copiando, pegando y le voy sacando o agregando cosas. Y después tenemos satisfactorio, suficientemente creativa y plasma adecuadamente el tema. Ven que ya no es bien, no es muy bien, sino adecuadamente. Y mejorable no es creativa ni plasma el tema. Imagínense, no ha hecho ni una ni otra cosa, pero se le ha asignado el 70% porque es el mínimo asignado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y ustedes cuando vean tienen otros indicadores y van a ir viendo cómo pueden evaluar. Voy a pasar a otro instrumento que es la rúbrica analítica. Esta rúbrica analítica para evaluar la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Indicadores: reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos. Entonces, mi nivel de logro va a ser muy bien, bien, regular, insuficiente. Recuerden que son ustedes los que dosifican y ponen eso. Puede ser excelente, bueno, muy bueno. De ustedes depende totalmente. O ponerle 5, 4, 3, 2, 1. De ustedes va a depender siempre esa elección. No es algo estándar, no es algo fijo, sino que es algo libre y yo debo prepararlo previamente, compartirlo con el alumno y luego de evaluar volver a compartirlo, así como hicimos con la lista de cotejo. Entonces reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos. Muy bien va a obtener cuando reconoce en su totalidad la estructura. Bien, reconoce la mayor parte de la estructura de una obra de teatro y algunas diferencias entre el cuento y el teatro. Regular, reconoce las partes esenciales de una obra de teatro, pero no logra diferenciar de un cuento. Insuficiente, no reconoce la estructura de una obra de teatro ni tampoco su diferencia con los cuentos. Y así van a ir encontrando un montón de rúbricas que yo les puse tanto en la información como en el PowerPoint para poder ustedes después plasmar. Sería ideal en algún momento hacer un taller porque estos instrumentos se aprenden haciendo. De hecho que muchos de ustedes ya están utilizando. Ahora, en un próximo encuentro vamos a tratar de cómo usar estos indicadores en una prueba, ya sea una prueba oral, en una prueba escrita. Si yo en una prueba escrita quiero evaluar cuánto conocen en cuanto a dirección de teatro, entonces yo tengo que poner previamente a hacer el ejercicio, ya sea de verdadero o falso, o de responder un cuestionario, yo tengo que poner los indicadores. Por ejemplo, reconoce falsos de verdaderos y ahí le asigno un punto. Es capaz de fundamentar correctamente las respuestas falsas o respuestas falsas y verdaderas en el caso que ustedes le pidan. De eso se trata este sistema de evaluación por competencias. Y yo lo que busco es saber cuán competente es mi alumno. Y siempre voy a usar en el proceso para saber cuánto aprendió y luego finalmente yo poder hacer unas correcciones en mi forma de encarar la clase, en la forma en que estoy planteando mis propuestas de actividades, en la forma en que los alumnos están trabajando y puedo mejorar tanto mi proceso de enseñanza-aprendizaje como mis instrumentos y mis técnicas. Finalmente, si ustedes en algún momento tienen dudas, quieren consultar, pueden dirigirse a mí y vamos a estar trabajando para poder lograr los objetivos. Es difícil que en un corto tiempo ustedes aprendan, pero la misión de esta pequeña charla para que ustedes puedan visualizar las diferencias, ir compenetrándose con la evaluación por competencias, que es lo que a partir de hace un buen tiempo nos están exigiendo para lograr, ¿verdad?, acreditar en algún momento con ANEAES y lograr también estar en el CONES en un sitial mejor. Es por eso que el Instituto Superior de Bellas Artes busca que ustedes como docentes apliquen la evaluación por competencias y estaremos trabajando de forma conjunta a partir de ahora. Muchas gracias
y estamos a su disposición.